Buenas tardes. ¿Tienen a la vista Buenas la... tardes, profe. buenas tardes, gracias. ¿Tienen a la vista la presentación? Sí, profe, la impuesto sobre la renta. Ok, completa sin que se vea media pantalla. Sí, no, está bien completa. Ah, bueno, gracias. Este... Y así yo no la veo completa. Ah, caramba, ¿y por qué? No sé. La veo como que la tienen hecha muy grande, como con zoom. Repítame, porfa, como que la tengo. Como que está ampliada. Porque nada más le doy puesto sobre la renta, pero está cortada la parte de arriba, donde dice Universidad de Costa Rica. ¿Y ahora? También lo veo cortado, nada más veo las dos logos de abajo y los dos de arriba salen cortados. No sé si alguien más lo ve cortado. Yo lo veo bien, compañero. Yo igual lo veo bien. Sí, a mí me Igual, sale compañero. Bueno, bien también. voy a ver qué será mi problema. Bueno, Puede ser que amplío la pantalla a nivel ya personal, tal vez como disminuyéndola. No sé si me va a entender. y esa afirmación es para Julissa, no para mí, ¿verdad? Sí, profe. Ya lo logré arreglar, gracias. Ah, bueno, qué Ya dicho. está bien. Bueno, qué dicho. Bien, hablemos sobre la teoría general del impuesto sobre la renta. En la clase anterior hicimos una brevísima explicación de cuáles eran las reformas que había introducido la ley 9635, pero tal vez, y que eso creo que es un error que debo confesar, debimos haber empezado más bien con esta teoría general del impuesto sobre la renta antes de ver en qué consistían esas reformas. Profe, Señor, ¿cómo está? bien, buenos días, buenas tardes. Profe, es que tengo una duda Sí, con respecto al artículo 8, el de los gastos deducibles. sí. En el inciso Q dice que son deducibles las donaciones. Y Ajá. bueno, empieza explicando cuáles donaciones, ¿verdad? Más abajo dice, en una de esas donaciones dice las que se ofrezcan al Instituto Costarricense de Deporte y Recreación. Sí, Profe, dentro de ese tipo de donaciones pueden incluirse como gastos deducibles los patrocinios. sí. El patrocinio tiene naturaleza, bueno, generalmente tiene naturaleza de donación. Ah, ok, perfecto, profe, gracias. Es una donación condicionada. Te regalo, no sé, el uniforme a condición de que en la gorra del uniforme vaya el logo de la empresa, pero es una donación. Uh-huh. Ah, ok, perfecto, gracias, profe. Okay. Dijéramos que hay dos teorías que son la teoría de renta producto y la teoría de incremento de patrimonio o incremento patrimonial. Son dos teorías rivales, dos teorías que compiten en la historia del impuesto sobre la renta, sobre qué es la renta y cómo debería ser grabada. Según la primera de esas teorías, la teoría de renta producto, se basa en distinguir el capital de la renta. El capital es la riqueza durable, estable, capaz de producir utilidad. Esa riqueza puede ser corporal, puede ser un inmueble, por ejemplo, que se alquila, o puede ser incorporal, por ejemplo, una marca o un procedimiento de fabricación. Corporal o tangible, incorporal o intangible. Se separa ese concepto de capital del concepto de renta. La renta es la utilidad o la riqueza nueva que produce el capital. Según esta teoría de renta-producto, lo correcto es grabar la renta, no grabar el capital.
El capital es estable. El capital es la fuente de la renta. Y se pretende grabar únicamente la renta producto del capital. Obviamente, pues hay una interconexión en esta teoría de renta producto entre la renta y el capital. El capital es la fuente inalterada, durable, productiva, mientras que la renta es el producto neto, periódico, esta nota es importante, que se extrae de una fuente capaz de producirlo o de reproducirlo. Parte de esas notas son la periodicidad y grabación neta. Se pretende grabar el neto, no el bruto. Desde ese punto de vista se dice que el capital es como un árbol y la renta es como los frutos que produce el árbol. Se pueden tomar los frutos, el Estado puede tomar los frutos, pero no debe cortar las ramas, no debe tomar en principio nada del árbol. Esa teoría, que como digo es la denominada renta-producto, es la primera teoría de las dos teorías que compiten entre sí sobre qué es renta. La segunda teoría, que vamos a llamar la teoría renta-incremento patrimonial, a veces también se dice teoría renta-ingreso, porque se define renta como cualquier ingreso que incrementa el patrimonio. Y esa afirmación es de un teórico alemán del siglo XIX llamado Georg Chance. Georg Chance. No sé cómo se pronuncia la verdad. Este concepto de que todo ingreso que incrementa el patrimonio es renta es un concepto mucho más amplio que el concepto de renta producto. Porque graba no solo los ingresos periódicos, no solo los ingresos recurrentes, no solo los frutos que vienen del árbol, sino también los ingresos ocasionales, como pueden ser las plusvalías, las donaciones, los legados, las herencias, las utilidades obtenidas en el juego, en los juegos de azar, etc. Y se define renta como la diferencia entre dos estados patrimoniales en un lapso de tiempo, normalmente un año, entre el balance al 31 de diciembre del 2019 versus el balance al 31 de diciembre del 2000. Eso es renta. Todas las diferencias, no importa cuál es su origen, sino que se reflejen en el un momentito, por favor, que se reflejen en el estado patrimonial. Según John Dewey, que es un teórico inglés de principios de la primera mitad del siglo XIX, esta renta, incremento patrimonial, está contenida o está, digamos, reflejada en la suma de los ingresos de terceros, obtenidos de terceras personas. ¿Cuáles son los ingresos que yo obtengo de terceras personas? Menos los gastos para obtenerlos, más los consumos, es decir, se habla de renta consumida, todo lo que yo obtuve pero gasté en el consumo, también es renta. Y cualquier incremento en el valor del activo. La primera teoría de renta-producto pone énfasis en el origen, es decir, en la fuente de dónde vienen esos
ingreso. La segunda teoría pone énfasis en el resultado. Hubo variación en el patrimonio, incluye el aumento en el patrimonio, pero su disminución por el consumo. La primera teoría es una teoría objetiva, se fija en los objetos, en el objeto de renta, en el conjunto de productos o frutos obtenidos, mientras que la segunda teoría es subjetiva. ¿Cuál es la riqueza del particular? ¿Cuánto aumentó de un periodo al otro? Esas dos teorías decíamos que son como las teorías rivales. Junto con esto hay que decir que no existe, bueno, es una afirmación un poco rotunda de mi parte, no existe en el mundo, pero bueno, al menos yo no conozco ninguna, y los tratadistas lo suelen decir así, no existe ninguna legislación que sea totalmente renta-producto o totalmente renta-incremento patrimonial. Normalmente lo que hay son un criterio legalista, lo que dispone el ordenamiento positivo. Es decir, aunque en general una ley se adscriba a la teoría de renta-producto, generalmente tiene excursiones hacia la teoría de renta-incremento patrimonial. ¿Y por qué es eso? ¿Por qué es así, que no hay ninguna que sea pura? Porque las dos teorías tienen rabo que les majen, tienen críticas que soportar. En concreto, si la finalidad de grabar la renta es grabarla conforme a su capacidad económica, también ese aumento en la capacidad económica, el incremento patrimonial, aunque sea gratuito, aunque sea una herencia, aunque sea porque me lo gané en la lotería. La plusvalía realiza, sin duda, es un incremento en la renta. Pensemos antes de la ley 9635 que gravó las ganancias de capital en la venta de terrenos. Durante una de la década anterior, muchos propietarios de fincas vendían su inmueble, vendían su finca y obtenían una gran riqueza por esa venta. Recuerdo un señor que hace ganaderas en Guanacaste. Las habían pertenecido a su familia por bastantes décadas, él las había recibido en herencia y las vendió para que se hiciera un hotel y un campo de golf. Bueno, como suelen decir, pasó a mejor vida. Ese finquero vendió la finca y obtuvo una gran riqueza en la venta de esa finca. Según la teoría de renta-producto, haber vendido la fuente productora de su actividad, que era como repito, una finca lechera, eso no es renta a efectos del impuesto sobre las utilidades. Por tanto, ya no me acuerdo las cifras, pero digamos que vendió su finca en 80 millones de colones. Ni un céntimo de esos 80 millones de colones tributó impuestos sobre la renta. ¿Y por qué esa gran riqueza que obtuvo súbitamente ese finquero no pagaba nada de impuestos sobre la renta, mientras que el ingreso que obtiene un pequeño empresario con el sudor de su frente, para usar una frase muy socorrida? ¿Por qué esa renta de ese pequeño empresario sí estaba sujeta al impuesto de la renta? Por esta teoría de renta-producto a la que en general se adscribe nuestra ley del impuesto sobre la renta. De tal manera que suele decirse que hay una especie de criterio funcional o criterio legalista o positivista, lo que dice el ordenamiento positivo, eso es la teoría a la que estamos adscritos. Algunas legislaciones tienen una declaración de a cuál teoría se adscriben, o bien
como es el caso de la ley costarricense, se utilizan los términos propios del concepto de renta-producto. Es renta, toda utilidad proveniente de bienes situados, capitales invertidos y servicios prestados. Se pone énfasis en el origen, que deriven de esa fuente. Esas son palabras que utiliza la teoría de renta-producto, y por eso se dice en general que Costa Rica se adscribe a la teoría de renta-producto. En el mundo en general se ha ido evolucionando de muchos sistemas, o la mayoría de los sistemas basados en renta-producto, a renta-incremento patrimonial. Pero ninguna de esas evoluciones, por lo menos hasta donde yo sé, el resultado ha sido una mixtura entre la primera y la segunda teoría, y renta-producto es la base que se mantiene, con excursiones, con elementos tomados de la teoría de renta-incremento patrimonial. Ese es el caso de Costa Rica. En Costa Rica nos regimos en general por la teoría de renta-producto, pero todo el capítulo 11 de la ley del impuesto sobre la renta se caracteriza por tener rentas que vienen de la teoría de incremento patrimonial. Esas dos teorías dan origen a distintas formas de impuestos sobre la renta. Están ordenadas desde las más primarias, es decir, de las primeras en el tiempo menos evolucionadas, hasta las más recientes o más evolucionadas, teóricamente más perfectas. Los primeros impuestos sobre la renta, el impuesto francés del siglo XIX, el impuesto holandés del siglo XVIII, el impuesto inglés, que es el primero que puede decirse que es un impuesto sobre la renta, son impuestos indiciarios. En los cuales un indicio, en el caso de los holandeses, del número de metros de frente de la casa, en el caso de los franceses, el número de puertas y ventanas, hacían presumir, servían como indicio de la renta, de los ingresos, del dueño de ese inmueble. Dando un pasito, se pasa a lo que ha dado a llamarse impuestos cedulares o analíticos. Cedulares, ¿qué quiere decir? Que son cédulas, que son compartimentos estancos, son compartimentos en los cuales se asigna la renta según su origen. Si es renta empresarial, va en esta canasta. Si es renta laboral o del trabajo, va en esta segunda canasta. Y cada una de esas canastas se graban separadamente, normalmente con alícuotas proporcionales. Proporcionales quiere decir un porcentaje sin deducciones. Suele decirse que ese es un sistema real, que va real en el sentido de que va directo a la cosa, va directamente al objeto, va directamente a la red. Por oposición a cedular, ya lo veíamos en la clase pasada, hay un sistema global, una forma global, también llamada sintética. Graba todas las rentas como si se pusieran en una sola canasta, prescindiendo de su origen, con alícuotas progresivas y con deducciones. En el sistema cedular o analítico se permiten deducciones, digamos, en términos generales no se permiten, pero se permiten algunas deducciones necesarias, útiles y pertinentes para la generación de la renta. En el sistema global o sintético se permiten no solo estas deducciones causales, podríamos llamar, deducciones que sirven para generar la renta, sino que también se personaliza el tributo. Es decir, se dice, si este contribuyente tiene estas circunstancias familiares,
se admiten otras deducciones por esas circunstancias. Por ejemplo, si está pagando una casa, si está pagando un tratamiento médico, si tiene un determinado número de hijos, si tiene una pensión que está pagando, todo eso se deduce para que la renta sea personalizada. Es un sistema personal, no es un sistema real. No es solo de qué tamaño es la renta, sino también qué parte de esa renta le aprovecha al que la produce. Ustedes habrán visto que nuestras autoridades hacendarias han dicho que en el lapso de 3 años hay que pasar de un sistema cedular al sistema global. Pues yo no sé si eso se cumplirá o no se cumplirá, pero entiendo que lo que se quiere pasar es a que en lugar de tener alícuotas proporcionales, por ejemplo, si usted gana intereses, paga el 15%, si usted paga dividendos, paga el 15%, etcétera. Se quiere pasar a alícuotas progresivas, 0, 10, 15, 20, 25, 30%. Y que al sumar las rentas, aquellos que ahorita están en el 15, por ejemplo, pasen a una alícuota progresiva mayor. No se trata solo de que de una forma de extraer más riqueza de las personas que intervienen en la producción de riqueza, sino se trata también de un tema de justicia tributaria. Es decir, si yo obtengo mi renta de los dividendos, hay 15%, pero obtengo renta de mi salario y en el salario estoy en el marginal más alto del 20%. En realidad, lo que en justicia me corresponde es la suma de mi salario más la suma de esos dividendos o la suma de esos intereses. No tiene por qué separarse según el origen de la renta y grabarla separadamente. Lo lógico, si queremos cumplir con el principio de capacidad económica, si queremos cumplir más adecuadamente con ese principio de capacidad económica, es grabar la totalidad de los ingresos. Mi capacidad económica no viene por la fuente de mis ingresos, sino viene por el resultado de mis ingresos. Aún así, la tendencia en el mundo no es ni un sistema cedular puro ni un sistema global puro, sino, nuevamente, una mixtura de esos dos sistemas cedular o global. El indiciario ya no se acepta, me parece que en ninguna parte, es un asunto histórico. Ese sistema mixto consiste en que, basándose sobre un sistema, sobre un impuesto cedular, que tiene solo deducciones sobre la causa, para algunos contribuyentes, no para la generalidad, se hace la suma de las demás categorías. ¿Y de qué depende esa suma? Pues depende del monto global. Si dijéramos, yo obtengo básicamente mis ingresos del salario, estoy en la cédula de impuestos al salario. Pero además, pues no sé, ubereo, hago servicios de Uber en el tiempo libre. Esa renta accesoria, que por su propia naturaleza debería ser mucho menor, también es, en principio, cedular. Pero si la suma de las dos rebasa cierto monto, entonces estoy obligado a pasar al impuesto global o sintético. Con ese sistema se pretende que una gran mayoría, por ejemplo, en Costa Rica se supone que hay unas 1.600.000 personas antes de la pandemia obteniendo sus ingresos de trabajo en relación de dependencia. 1.600.000 personas que presenten declaraciones
no solo es pesado para la fiscalización, para la revisión de parte de las autoridades de esas 1.600.000 declaraciones, sino que también es pesado para los declarantes. Todos los declarantes tendrían que buscar un contador que les ayude, o bueno, o estudiar el impuesto y lanzarse por su propia cuenta a presentar la declaración. Y eso pues es muy gravoso. Entonces, en general, la evolución del mundo es manteniendo un impuesto cedular básico que básicamente se identifica con impuesto al salario o con algunos rendimientos de capital, y que si supera cierto monto, entonces está obligado a presentar declaraciones y a pasar al sistema global o sintético. El primer impuesto sobre la renta, el income tax de los ingleses, se implantó con William Pitt. William Pitt era el primer ministro inglés en 1798. E Inglaterra estaba en guerra con Napoleón, con Francia. Se implantó con un carácter temporal, es decir, para financiar el hueco en las finanzas públicas que estaba produciendo las guerras napoleónicas. Cada vez que se llegaba a un acuerdo de paz con Napoleón, hubo uno en 1803, otro en 1808, se derogaba, y después cuando reanudaban la guerra, con la historia de las coaliciones que suscitó en su contra Napoleón, en todas las cuales participó Inglaterra, se restablecía varias veces. La más dramática de esas derogaciones y restablecimientos fue en 1814. Napoleón había sido derogado, se hizo unas gestiones en el Parlamento inglés para que Napoleón había sido derrocado, y se hizo unas gestiones para derogar el tributo. El Parlamento accedió, se derogó el tributo, y en eso Napoleón escapó de la isla de Elba y hizo el imperio de los 100 días. Tuvo 100 días nuevamente como emperador de Francia. Ese tipo de derogar y de establecer y de mantener impuestos sobre la renta únicamente para excepcionales circunstancias demandantes de ingreso por parte de la hacienda pública, fue sin embargo llegando al convencimiento de que el impuesto debía ser permanente. William Pitt lo había propuesto, y después cuando Gladstone lo sucedió como primer ministro, se opuso al impuesto sobre la renta que él había propuesto inicialmente. Eso sucedió con varios primeros ministros en Inglaterra. A partir de Robert Peel, también primer ministro en 1842, el impuesto dejó de ser un impuesto temporal y empezó a ser un impuesto permanente en Gran Bretaña. Era cedular en sus orígenes y empezó a ser mixto a partir de 1910, que dijéramos con muchos cambios, pero es el sistema que se rige actualmente en la Gran Bretaña. La historia de Prusia es un poquito diferente. No tenía un impuesto cedular, sino un impuesto global que se impuso en 1891 y fue admitido o imitado después por otros Länders de Alemania, hasta la unificación alemana. Y sin embargo siempre despertó mucha resistencia. Y despertó mucha resistencia porque un impuesto global requiere que el ente público tenga una injerencia mayor en la intimidad de las personas. Un impuesto global con deducciones personales implica que la administración tributaria pueda ingresar a ver cuál es la realidad del patrimonio, cuál es la realidad de los ingresos, cuál es la realidad de los gastos,
de parte de los contribuyentes. Entonces estuvo en vigor desde 1891 y adquirió su carácter más o menos estable hacia 1920, siempre con mucha oposición. La historia del impuesto sobre la renta en Estados Unidos también es muy vinculada con la guerra contra Inglaterra en 1815, que suele llamarse Guerra de Independencia. No tiene que ver con la declaración de 1776, me parece que es, sino que se llama Guerra de Independencia porque fue contra la ex potencia colonial inglesa en 1815. La única vez que ha sido tomado y quemado la capital estadounidense en esa guerra de 1815. Y nuevamente, en 1862, con ocasión de la guerra estadounidense, se volvió a imponer temporalmente un impuesto cedular sobre la renta. En 1892 pretendió ser impuesto permanentemente, como había sido ya en la mayoría de los países europeos, pero eso fue declarado inconstitucional. Hubo que reformar la Constitución en 1908 para volver a imponer con carácter permanente un impuesto sobre la renta en los Estados Unidos, que tiene carácter mixto a partir de 1913. ¿Cuál es la historia de este impuesto en Costa Rica? Durante todo el siglo XIX y años antes del siglo XIX, pero me refiero al siglo XIX como el primer año de independencia republicana, y primeros años del 20, en la hacienda pública se nutría de impuestos indirectos, básicamente impuestos a las aduanas, a las exportaciones y a las importaciones. La Primera Guerra Mundial desbarató el comercio costarricense, el comercio internacional costarricense. Nuestros productos de exportación, que eran café, se exportaban a potencias en guerra, y particularmente Alemania, que era uno de los grandes compradores de café de Costa Rica, pues dejó abruptamente de comprar café. En ese contexto de Primera Guerra Mundial, con las rentas indirectas, que básicamente eran por el comercio que pasaba por la aduana y por las exportaciones, en particular la exportación de café, la hacienda pública estaba en quiebra en 1916. Don Alfredo González Flores propuso, y el Parlamento le aprobó, lo que se llamó tributación directa, las leyes de tributación directa. En 1916 se aprobó también la ley que creó la Dirección General de Tributación Directa. Ese adjetivo calificativo, directa, tenía que ver con los nuevos impuestos que no eran aduanales, que no eran impuestos al consumo, sino que eran estos dos que aparecen en la filmina: la contribución territorial o impuesto de bienes inmuebles y el impuesto sobre la renta. Esos eran los impuestos directos. La Dirección General de Tributación Directa era porque iba a fiscalizar, iba a administrar esos impuestos directos. Un mes después de aprobada esa ley y antes de que entrara en vigor, fue derrocado don Alfredo por Federico Tinoco. Y hay que decir que ese golpe de Estado en sus orígenes fue tremendamente popular. Esto es, tenía don Federico un amplio respaldo en la población y un amplio respaldo en el capitalismo de aquellos años. Es decir, no sería exagerado decir que uno de los factores más importantes para que fuera derrocado don Alfredo fue la oposición de los capitalistas al impuesto sobre la renta. Don Federico, que se enajenó rápidamente del favor popular,
no llegó a derogar esas leyes 72 y 73. La ley 72 de contribución territorial entró en vigor y la aplicó don Federico. No en vano las arcas públicas estaban en quiebra. Y la ley del impuesto sobre la renta contenía una disposición que permitía que no entrara en vigor sino hasta que el Poder Ejecutivo así lo decidiera. Y así fue pospuesta en varias ocasiones la entrada en vigor de esa ley del impuesto sobre la renta. Don Julio Acosta, en los años 20, me parece que en 1925, intentó ponerla en vigor y más bien consiguió que el Parlamento derogara esa ley. Es decir, esa ley fue aprobada, nunca entró en vigor y 10 años después, 9 años después, fue derogada. Hubo varios intentos en los años 30 de una ley de impuestos sobre la renta. El Bolio era uno de los puntos que había puesto en su programa del Partido Reformista, pero no llegó a entrar en vigor ninguna de esas propuestas, sino hasta 1946, en que la propuso y se aprobó Teodoro Picado. Recuerden que el Partido Republicano Nacional de esos años era heredero en buena parte, o en alguna medida heredero de las ideas de Jorge Bolio. La ley del impuesto sobre la renta era una de esas ideas. Y el contexto en el que Jorge Bolio la aprobación de parte del Congreso de esa nueva ley del impuesto sobre la renta fue primero el fin de la Segunda Guerra Mundial, nuevamente situación de crisis para la hacienda pública costarricense. Ya había terminado la guerra, pero la crisis apenas estaba manifestándose. Y una huelga muy severa de maestros en 1946, maestros de escuela, que reclamaban un alza en sus remuneraciones, que era muy baja y que se había mantenido muy baja durante todos los años de la Guerra Mundial, todos los primeros años de la década de 1940. Entonces, para atender esa necesidad perentoria, salarios de los empleados y el resto de la hacienda pública, se aprobó la ley 837 del 20 de diciembre de 1946, que rigió durante los siguientes 42 años. La ley más longeva de impuestos sobre la renta. En la segunda mitad de la década de 1960, el presidente Arias propuso, en realidad, creo que la propuesta es del gobierno anterior, no es de Arias, pero se aprobó durante la gestión Arias Sánchez, la primera administración Arias Sánchez, como una forma de responder a la crisis de los años 80 del siglo pasado. En 30 años, entre la fecha de aprobación de la ley 7092, 21 de abril del 88, y la ley 9635 del 4 de diciembre del 2018, en esos 30 años, la ley sufrió 64 reformas legislativas. ¿Qué quiere esto decir? En 30 años, más que una reforma por año, ¿verdad? Más que 2 reformas por año. Y algunas de esas reformas, por ejemplo, la reforma de la ley 9635 fue de gran calado, es decir, modificó una parte importante de la ley del impuesto sobre la renta. Ya habíamos mencionado en la clase anterior que en general nuestra ley tiene 4 cédulas. Se adscribe al concepto de renta producto, con excursiones al concepto de renta ingreso. Es una renta cedular o analítica. Analítica quiere decir que divide, análisis, lisis en griego quiere decir dividir, análisis de la renta según su origen. De tal manera que hay 2 grandes grupos. En el primer grupo hay 3 cédulas. Se trata del impuesto para domiciliados.
Y en el segundo grupo se trata de impuestos para no domiciliados. Hecho este primer criterio de distinción, en los impuestos para domiciliados, las rentas mixtas, las rentas empresariales, las rentas en las que hay riesgo, que son las de las empresas y las de las personas con actividades lucrativas. Personas con actividades lucrativas pueden ser a su vez empresarios, o pueden ser profesionales, o pueden ser también artistas, o puede ser cualquiera que no trabaje en relación de dependencia. Por ejemplo, un taxista entra en esa primera cédula de los impuestos para domiciliados. También un comisionista, alguien que gana comisiones por ventas. En la segunda cédula están las rentas de capital, las ganancias y pérdidas de capital, que esa es la gran aportación de la ley 9635. Y en la tercera cédula son las rentas provenientes de rendimientos del trabajo personal en relación de dependencia. Como digo, estas primeras tres cédulas que en las feminas están en el lado izquierdo son rentas para domiciliados. Pero una renta de alguien en relación de dependencia no domiciliado está en la cédula que está del lado derecho de las feminas. Una renta de capital, por ejemplo, un alquiler, la renta por alquiler de un bien inmueble, está, si el que la percibe es un no domiciliado, está en el impuesto para no domiciliados, que como dijimos también en la clase anterior, en Costa Rica recibe el nombre curioso de impuesto sobre remesas al exterior. En realidad, ese impuesto sobre remesas al exterior no requiere la remesa efectiva. Se llama impuesto sobre remesas aunque no haya remesas. Lo que interesa es que el que percibe la renta esté no domiciliado. Por ejemplo, yo puedo recibir alquileres, yo domiciliado, dijéramos, en Panamá, puedo ser dueño de unos locales en Costa Rica y percibir rentas de esos locales. Esas rentas de esos locales están sujetas al impuesto sobre remesas al exterior, aunque en el fondo no haya ninguna remesa. Entonces, yo puedo tener un administrador en Costa Rica, yo estando domiciliado en Panamá, puedo tener un administrador en Costa Rica que cobre esas rentas y las deposite en una cuenta en el banco para cuando yo cese mi domicilio fuera del territorio nacional. Gladstone, cuando se opuso a Pitt en Inglaterra, modificó la propuesta de Pitt, dividiendo las rentas en rentas ociosas y rentas industriosas. Y dijo que eran industriosas las rentas empresariales o de las personas físicas con actividades lucrativas, para usar nuestra terminología, y también las rentas del trabajo eran industriosas, es decir, requerían esfuerzo. Mientras que eran rentas perezosas, rentas que se obtenían sin mayor esfuerzo, las rentas del capital. Por ejemplo, son rentas de capital, los intereses. Si yo tengo un capital y lo pongo en un certificado de depósito, si lo pongo en una cuenta bancaria, si lo pongo en un título de deuda de una empresa, esa es una renta perezosa en la terminología de Gladstone, o pasiva en una terminología más actual. Marx había dicho que el capital, Marx es muy importante en la teoría de la formación del capital. Quizás sus teorías políticas no son muy buenas, pero sus teorías económicas todavía se mantienen en pie en gran parte de su formulación. Marx decía que lo que produce capital es el trabajo acumulado. El trabajo que produce riqueza, y esa riqueza, si no se consume, la parte no consumida de la riqueza, es capital. Por tanto, ¿qué es capital?
trabajo acumulado o rendimientos del trabajo acumulado. Para Marx, esas rentas de capital, ese trabajo acumulado que produce a su vez riqueza, es menos digno que el rendimiento del trabajo. ¿Qué quiere esto decir de que es menos digno? Una riqueza que se obtiene sin trabajo es menos meritoria que una riqueza que se obtiene con trabajo. León XIII y la doctrina social de la Iglesia, inspirada o iniciada por León XIII, pero seguida luego por otros pontífices, tiene una explicación un poquito, tal vez más cercana a nuestras concepciones actuales. Decía León XIII, en el trabajo, no el trabajo industrial, no el trabajo de la máquina, no el trabajo, no sé, del buey moviendo la carreta, sino en el trabajo del ser humano, está implicada la inteligencia y la voluntad. Lo que nos hace ser seres humanos es la inteligencia y la voluntad. El trabajo que no es mecánico, el trabajo que no es de una máquina o de un ser irracional, es un trabajo más digno. La dignidad de ese trabajo proviene de que están en juego, de que se ponen en juego inteligencia y voluntad. Esto ya no lo decía León XIII, pero la consecuencia tributaria de ese planteamiento es que si un trabajo es más digno que otro, el trabajo más digno debería ser menos pesadamente gravado con el impuesto sobre la renta. En otras palabras, las rentas de capital deberían tener una tasación mayor, deberían estar más fuertemente gravadas que las del trabajo en relación de dependencia. Y también deberían estar más fuertemente gravadas que las rentas empresariales. Recuerden que según esta teoría de León XIII, la empresa es la mezcla de trabajo con capital más el elemento de riesgo. Por tanto, según esa teoría de la dignidad de la renta, de la merituación o del mérito que se utiliza en la obtención de rentas, deberían estar más fuertemente grabadas las rentas de capital, las ganancias, que las rentas empresariales o las rentas de los independientes o las rentas de los trabajadores en relación de dependencia. En la práctica, aunque esa teoría es una teoría, llamémosla una teoría muy linda, una teoría que suena bien en los oídos del que la recibe, en la práctica el capital es lo más miedoso que hay. El capital está a distancia de un clic de irse de Costa Rica, si le pasan de 15 a 15,5%, a distancia de un clic a irse a Panamá o a Bahamas o a las Islas Vírgenes Británicas o donde sea. Por tanto, la realidad es que las rentas de capital, en teoría, deberían ser más fuertemente grabadas. En la práctica, hay unos límites que es como las graban nuestros vecinos, como las graban las personas con las que competimos por atracción de capital, atracción de inversiones. Ese impuesto a las utilidades de las empresas y de las personas con actividades lucrativas, vamos a llamarlo, la ley lo llama impuesto sobre la renta, pero simplemente para efectos de ilustración vamos a llamarlo impuesto sobre las utilidades. Ya en el concepto de utilidad está
inscrito que es todos los ingresos menos los gastos. La utilidad es ingresos menos gastos necesarios para producir esos ingresos. Eso es la utilidad, eso es la riqueza. También dice nuestro artículo 1, toda utilidad obvio. El beneficio es lo que queda después de el ejercicio de haber producido, de haber invertido, de haber gastado. El hecho generador, de acuerdo con nuestra teoría, tiene elementos objetivos y subjetivos. El elemento subjetivo del impuesto a las utilidades está, digamos, dividido en dos clases de personas físicas y personas jurídicas. Las jurídicas, por estar constituidas en Costa Rica, son contribuyentes de este impuesto. Vean ustedes la discusión que se ha armado recientemente sobre que las personas sin actividad lucrativa, es decir, las personas sin actividad, las personas inactivas, las sociedades inactivas, la ley 9635 las obliga a partir del próximo 31 de diciembre, perdón, a partir del próximo 15 de marzo, porque el periodo se acaba el 31 de diciembre, pero hay que declararlo 2 meses y 15 días después. Están obligadas a presentar declaraciones aunque no hayan tenido ingresos. ¿Y eso por qué es? Porque las personas jurídicas constituidas en Costa Rica son el elemento subjetivo de este impuesto a las utilidades. También están grabadas, también están sometidas al impuesto los entes colectivos sin personalidad jurídica. Entran en esta clasificación, por ejemplo, los fideicomisos. También podrían entrar en esa clasificación los consorcios, un consorcio que se conforma para participar en una licitación y, digamos, tal vez hay una constructora con un estudio de ingeniería, un bufete de ingeniería, una oficina de ingeniería, que se juntan, que se presentan juntos a una licitación. También estarían sujetos a este impuesto. O sea, no es la empresa de ingeniería y la empresa constructora por aparte, sino el consorcio que realiza el hecho generador del impuesto. Puede ser que los integrantes del consorcio, las partes consorciales, a su vez también sean contribuyentes del impuesto sobre la renta. Pero en lo que respecta a la actividad consorcial, son contribuyentes o es contribuyente el consorcio. Entonces, en segundo lugar, el elemento subjetivo del hecho generador lo conforman las personas físicas domiciliadas en Costa Rica. Ya habíamos dicho que los contribuyentes que no estén domiciliados, los que obtienen rentas y no estén domiciliados, no están en este tributo, sino que están en el impuesto sobre remesas al exterior. El artículo 5 del reglamento tiene lo que parece ser una disposición ilegal, una disposición que contradice la ley. Los nacionales de Costa Rica, los que tienen nacionalidad costarricense, aunque residan fuera de Costa Rica, están sujetos a este impuesto, dice el reglamento, siempre que no puedan demostrar haber estado fuera de Costa Rica por más de 6 meses. 6 meses y un día implica domicilio fuera de Costa Rica. Eso no es lo que dice la ley, eso es una extralimitación del reglamento. También dice el reglamento, los extranjeros, las personas físicas de nacionalidad extranjera que estén, que residan o permanezcan en el país por lo menos 6 meses en forma continua en el periodo fiscal, se deben entender que realizan el hecho generador si obtienen utilidades en Costa Rica. Utilidades de fuente costarricense.
pues tiene sentido esas normas, tiene sentido ese límite temporal de los 6 meses. Lo que no tiene sentido es que eso esté en el reglamento en lugar de estar en la ley. Nos mandaron una carta diciendo que la clase no debería durar más de 50 o 55 minutos y ya llevo casi 60. Entonces, voy a hacer caso a esta indicación de la facultad. Vamos a dejar la clase aquí por el momento y abrir un periodo de preguntas y respuestas. ¿No hay preguntas? ¿Todo está claro? Profe, yo tengo una pequeña duda. Cuando Sí. usted no estaba leyendo, me acuerdo que nos decía León 13 era. Sí, señor. Es que eso no lo vi en la presentación. Eso usted nos lo leía de otra fuente. Pues iba a decir que me lo inventé, pero no me lo inventé, es historia. Pero dijéramos es para darles contexto, no es que vaya a preguntar qué es lo que decía León 13 en un examen, ¿verdad? Es solo para darles contexto de cómo fue evolucionando esa teoría de impuestos sobre la renta. Ok, ok.